La segunda venida de Cristo no es William Marion Branham. En el hermano Branham se cumplió parte de la segunda venida del Señor. Sí. Entonces decir que William Branham es la segunda venida es un error. En el hermano Branham se cumplió parte de la segunda venida del Señor. Sí. Y tomar esa posición de decir que el hermano Branham es la segunda venida es un error. En el hermano Branham se cumplió parte de la segunda venida del Señor. Sí. No, porque yo veo que esa enseñanza del ángel está siendo violada, de que la venida del Señor está en el precursor. Eso es imposible, porque eso rompería el patrón bíblico. En el hermano Branham se cumplió parte de la segunda venida del Señor. Sí. El hermano Branham fue muy sincero, porque mucha gente pensaron que él era el Cristo, el mensajero final, y él dijo que no. Él dijo que él era el precursor, y lo dijo en varias partes, que él estaba precursando, que su mensaje sencillamente precursaba la próxima edad que vendría, que él lo llamó la edad de la cabeza. La llamó también, la piedra angular también la llamó él. En el hermano Branham se cumplió parte de la segunda venida del Señor. Sí. Esto es lo que yo me he concentrado. Y usted dice, ¿por qué el hermano Miguel saca? Por la razón, como yo le expliqué a Benji, mira Benji, yo tengo que sacar, porque es lo mismo. Cada mensaje es distinto. Cada mensaje que yo estoy usando es distinto. Pero es el mismo tema, porque es el tema que está siendo atacado por el enemigo. Que la venida del Señor no es en el ángel, sino en el precursor. Y que el nombre del Señor no está en el ángel, sino en el precursor. El precursor tiene su lugar, el precursor una carpa, y si no aparece esa carpa sería un falso precursor. El precursor que vendría a la segunda venida del Señor, en una manera, dice, paralela a como vino la primera venida. ¿Cómo vino la primera? En un hombre. Entonces, ¿cómo viene la segunda? Él lo precursó. Pero si no viene esa persona con ese mensaje mostrándonos la segunda venida del Señor, mostrándonos el séptimo sello, mostrándonos todo eso, pues hubiera sido un falso precursor. En el hermano Branham se cumplió parte de la segunda venida del Señor. Sí. La segunda venida de Cristo no es William Marion Branham. La segunda venida de Cristo nos lo ha dicho el hermano, el profeta William Soto Santiago, reiteradamente, es el mensajero de la edad de la piedra angular. Y nosotros tenemos un aprecio muy grandísimo por el hermano Branham y lo reconocemos como él dijo, que él era el precursor, y en varias ocasiones él se manifestó como el precursor de su segunda venida, de la segunda venida del Señor. En el hermano Branham se cumplió parte de la segunda venida del Señor. Sí, sí, Señor. Sí se cumplió. Y yo le podría mostrar, oye, déjame ver, que ya que tú me haces esa pregunta tan buena,
les voy a recomendar mira que por casualidad me llegó este mensajito acá. Este mensajito es la espada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es del 8 de febrero del 2008. También lo predicó en Brasil, Goiânia. Ahora, fíjense ustedes, el hermano Branham, cuando estaba en el Cañón Sabino, aquí lo dice, tremendo. Cuando estaba en el Cañón Sabino, él estaba orando y una espada le fue puesta en la mano. Y en esa visión, era una visión porque, bueno, digo yo, él dice, yo no puedo decir, digo el hermano Branham, que sea una visión o que sea o que me quedé dormido. Estaba de rodillas él orando allí cuando de repente, y abrió los ojos y la vio. Dice, espada resplandecía allí. Y él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me cabía perfectamente a la empuñadura de la espada. Y oyó una voz que le dijo, esa es la espada del rey. Él dijo, oye, si me hubiera dicho que es la espada de un rey, yo hubiera dicho, bueno, esto es de algún rey fue esta espada y ahora me la estoy viendo aquí, pero la espada de el rey. Para mí el rey es Dios. ¿Y la espada de Dios es cuál? Su palabra. Y la cosa es que el ángel le dijo, esa es la tercera etapa. Cuando el ángel le dijo que esa es la tercera etapa, él entendió que la tercera etapa es la palabra hablada. La misma palabra que estuvo en el principio para crear los mundos estaría puesta en William Branham. Vean ustedes. Y una parte de la venida del Señor estuvo porque dos partes de la tercera etapa, dos partes se manifestaron en el hermano Branham. Y hubo una tercera parte que él la oyó, pero no la entendió, porque la oyó en un idioma que no era el inglés, no era su idioma. Entonces, vean ustedes, ¿qué era la palabra creadora? Entonces, en el hermano Branham se manifestó esa palabra creadora. Eso es lo que es la venida del Señor. Cuando nuestro Señor venga, será exactamente, vendrá en un caballo blanco como la nieve y será completamente, Emmanuel, eso es la palabra encarnada en un hombre. Eso es lo que el mismo hermano Branham nos mostró. Esa es la segunda venida del Señor. Entonces nosotros tenemos esto claro, no hay ningún tipo de enredo allí. Y tomar esa posición de decir que el hermano Branham es la segunda venida es un error. Eso es un error completamente, totalmente. No es una bendición. Un error no va a producir bendiciones a las personas. Un error jamás va a ser aprobado por Dios. Por más que usted lo proclame y lo crea, un error es un error. Nosotros sabemos que la segunda venida del Señor comenzó con el precursor, porque en el precursor estaba una parte del séptimo sello, pero en el precursado está la plenitud del séptimo sello. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Quién es el que va a poner eso en películas para que pueda ser oída y pueda ser vista? ¿Quién lo va a hacer? Alguien tendrá que hacerlo, porque la Biblia dice que así será. Y la Biblia no puede ser puesta a un lado. Será visto, dice la Biblia. Aleluya. Será oído este evangelio. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Dios tendrá quien lo lleve. Dios tendrá hombres de fe
Dios tendrá hombres dispuestos a hacerlo, que los tome Dios en sus manos y esos hombres puedan ir a todo lugar sin estar pensando en comodidades, sin estar pensando en ninguna otra cosa, sino la gloria de Dios. Hombres que tengan el reino de Dios y la gloria de Dios por encima de sus vidas, por encima de su familia, por encima de todas las cosas. Dios tendrá quien lo haga. Oh, gloria a Dios. Y será visto, porque la Biblia lo dice. Juan nos dio a conocer ese misterio. Y Juan nos dijo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Sabe a todo lo que Juan vio? Juan vio la segunda venida. Él vio todo el cuadro. Y dijo, porque le veremos tal como Él es. Todo ojo le verá. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya, este mensaje será leído, será oído y será visto en el mundo entero. Y en el mensaje del evangelismo del tiempo final, el hermano Branham nos dice en la página 13 que cuando la Biblia habla de aparición y venida del Señor Jesucristo, Él dice, es la misma cosa hoy, cuando usted ve su obra. Ahora, ya hemos visto, estamos testificando de la aparición del Señor. Ahora recuerde, aparecer y venir son dos diferentes palabras. Aparecer y entonces venir. Ahora es la aparición. Él ya ha aparecido en los últimos días, aquí mismo con nosotros, en estos últimos años. Ahora, esa es una señal de su venida. Él está apareciendo en su iglesia, está apareciendo en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es Él, porque la gente no puede hacer estas cosas que ustedes ven que el Espíritu Santo está haciendo. Así que era la aparición del Señor. Ahora recuerden, se habló de eso en ambos lugares, de la aparición y de la venida. ¿Cuál fue la aparición? William Marion Branham. Él dice, estamos en la aparición del Señor, ya hace unos cuantos años. Si la aparición del Señor fue en un hombre, ¿cómo espera usted su venida? Si la Biblia te habla de la aparición y la venida del Señor. Él dice, la aparición es, ¿qué es la aparición? La aparición es una señal de su venida. Esa es la aparición del Señor. Entonces la aparición es una señal. La aparición te muestra cómo será la venida. ¿Ustedes me entienden? ¿Cómo fue la aparición? La aparición fue en un hombre humilde. La aparición fue en un hombre sencillo, que hablaba, como dicen allá los no americanos, el hillbilly. Era un hillbilly, es lo que llaman un campesino. Hablaba el inglés hillbilly, el inglés campesino. Hablaba un inglés allí malo, y en ese inglés malo trajo Dios la palabra perfecta de él. Aleluya. El inglés puede ser que esté malo, la ortografía puede ser que esté equivocada, las palabras que el hermano Branham puede ser que estén todas mochas, pero el significado espiritual estaba perfecto. Aleluya. ¿Quién era ese? Dios escondiéndose en simplicidad, Dios metido ahí en un kentuckiano, hablando todo allí en la forma de un campesino y diciéndonos exactamente cómo sería la venida del Señor, la aparición del Señor en un campesino, para mostrarnos cómo sería su venida.
Pues más sencilla todavía. ¿Cómo sería la venida? Uno de nuestros hermanos. ¿Se dan ustedes cuenta, hermanos? ¿Te dan cuenta? Porque cuando Dios te da la revelación del momento, hermano, hasta que usted no llegara a conocer lo que Dios había hecho en esta hora, mientras que usted estuviera conociendo al hermano Branham como un profeta solamente, eso no lo iba a llevar a usted a ningún lugar. Amén. Ahí estaba Jesús siendo reconocido por la gente como un profeta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dice a la gente que es el profeta Elías, que es el profeta Jeremías, que es el profeta Juan el Bautista, que es uno de los profetas? Y eso no los llevaba a ninguna parte. Amén. ¿Y ustedes qué dicen? Entonces bajó la revelación a uno de los que estaban allí y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Amén. Tú eres el Espíritu Santo manifestado en carne. Tú eres Dios aquí en medio de nosotros. Tú eres Dios viviendo en este tabernáculo. Cuando tuvo esa revelación, eso cambió la vida de ese hombre. Entonces, mientras que usted no recibe esa revelación de Dios y solamente esté mirando al profeta como un profeta, usted no llega a ninguna parte. Miles de iglesias creen que el hermano Branham es profeta y muchos pentecostales creen que el hermano Branham es el profeta. Pero ellos no han podido ver lo que es. Así creían de Jesús, que era el profeta Elías, que era el profeta Jeremías, que era el profeta, eres el profeta, eres el profeta. Pero eso no era la significación, era saber quién era realmente el que estaba ahí. Esa es la revelación. Amén. Aleluya. Es conocer la revelación del momento, es saber lo que Dios ha hecho, es saber que Dios ha descendido en esta edad, el mismo Señor ha descendido y está en medio de su pueblo, porque Él dijo que Él está. Aleluya, amén. Esa revelación. Tenía entonces Dios que hacer un milagro con sus escogidos, abrirle los ojos, sacarlos de la edad de la Odisea, subirlos arriba, abrirle los ojos y entonces comenzar Él mismo a enseñarnos a través de mensajes de enseñanza, comenzar a enseñarnos todos esos misterios que fueron revelados ya cuando Él estuvo en carne humana aquí en la tierra. Entonces cuando Dios empieza a hacer eso, ahí es que se sabe quién era el que tenía la revelación genuina y quién no tenía ninguna. Quién era el que estaba repitiendo como el papagayo sin saber lo que estaba predicando. Entonces cuando ven lo que realmente es, lo que fue revelado a través de Dios manifestado en carne, entonces dicen, no. Eso sí que yo no lo puedo creer. Eso sí que no lo puedo creer. Y uno le puede buscar los mensajes, hablando en términos generales, mundialmente, en diferentes países, le puede uno buscar los mensajes y decirle, pero mire, aquí está grabado y usted decía que Dios se había manifestado en carne humana, que Dios se había hecho hombre en este tiempo, que Dios estaba plenamente en el hermano Branham, aquí está, usted lo predicó. No, pero yo no quise decirle. ¿Ve usted? Entonces, para todo hay tiempo. Este es el tiempo más glorioso para el pueblo del Señor, porque este es el tiempo en que Dios ha estado haciendo los milagros más grandes y más gloriosos. ¿Y qué pasó en aquel tiempo, en la primera venida de Cristo? Que los que decían que veían y que sabían mucho, el Señor le dijo, fariseos ciegos, guías de ciegos. Los líderes grandes siempre han sido ciegos guiando a los ciegos. La segunda venida de Cristo no es William Marion Branham.
lo tanto, oramos a Dios que todos tengamos el privilegio de ver lo que el reverendo William Branham vio cuando vinieron los ángeles a él, febrero 28 de 1963, y que nos permita Dios ver al ángel que era diferente a los demás y así recibir las bendiciones que él tiene de parte de Dios para el cuerpo místico de Cristo y luego para los judíos. En esa manifestación de él se cumplirá la segunda parte de la venida del Hijo del Hombre para juzgar como juez. La primera parte se cumplió en gracia en el reverendo William Branham, y en toda su plenitud 2000 años atrás se cumplió en Jesucristo, y antes de eso se cumplía parcialmente en una porción en cada profeta que era enviado por Dios a su pueblo. Para este tiempo final tenemos la promesa de la venida y manifestación del Hijo del Hombre. La primera parte se cumplió en el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, y la segunda parte se cumplirá en la edad de piedra angular, una manifestación de Melquisedec, el rey de justicia y el rey de paz, el rey de Salem o de Jerusalén. Por lo tanto, la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final tiene la promesa de su manifestación. En el continente americano ya tuvo una parte a través del cuarto Elías, a través del reverendo William Branham, y tendrá otra parte en el quinto Elías, en el día postrero. Vamos a ver si la aparición de Elías es la aparición del Señor en su segunda venida, en la primera parte de la segunda venida. Porque cuando Él venga, ¿vendrá qué? Tiene que aparecer Elías, y cuando aparezca Elías, pues ahí está el Señor en su segunda venida cumpliendo la primera parte. Entonces después lo que falta es la última parte. En el reverendo William Branham vimos una manifestación del Hijo del Hombre, una manifestación de Cristo, el ángel del pacto, en un velo de carne llamado William Marion Branham. Eso fue una manifestación del Hijo del Hombre, revelándose Cristo a través de un profeta, el cual fue el mensajero de la séptima etapa de la iglesia, por lo cual hubo en el reverendo William Branham una manifestación del Hijo del Hombre, de Cristo, que es el Espíritu Santo velado en un velo de carne llamado William Branham. En el reverendo William Branham se manifestó, y luego vendrá otra manifestación del Hijo del Hombre. Un error no va a producir bendiciones a las personas. Un error jamás va a ser aprobado por Dios. Por más que usted lo proclame y lo crea, un error es un error. Me trae la foto que dejé ahí en la foto que se van a repartir hoy, y lo que tienen para todo, hermano.
Ya la repartieron, tienen uno ahí que me la muestren, me la presten acá. Ven ustedes, aquí está. Miren ustedes esta escritura tan tremenda, ¿verdad? Y aquí lo tengo. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, ¿ven? Ustedes acá. Esto es muy importante. El mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Ven ustedes? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, o trompeta final, como dice Pablo, con la trompeta final. Las tres cosas que Pablo menciona, pero aquí no las muestra como trompeta final. Entonces, ven ustedes, ¿qué dijo el profeta William Marion Branham del séptimo sello? ¿El séptimo sello viene en qué? ¿Quién me puede citar esa cita del hermano Branham? El séptimo sello está en 3. Busquen esa cita del hermano Branham. Por ahí la van a conseguir. El séptimo sello lo vamos a, dice, el misterio del séptimo sello está en 3. Y nos da voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. El séptimo sello, ¿saben ustedes qué es? Es la segunda venida del Señor. El misterio de la segunda venida del Señor, dice el profeta Branham, ese misterio está en 3. En 3. Y esos 3 son 3 profetas. Esa voz de aclamación, hermano, es un profeta. Es un profeta. Y están componiendo la venida del Señor. Así que la venida del Señor es uno de los misterios grandes que estaba escondido para este tiempo final. La voz de arcángel, ese es un arcángel en un ser humano, hablándonos. Un arcángel, trayendo un mensaje, y con ese mensaje nos resucitó a nosotros de todos los grupos denominacionales. De ahí nos sacó, donde quiera que estuviéramos, nos sacó, nos resucitó, porque voz de arcángel, eso también, eso es voz de resurrección. Y la otra trompeta final, como la llama Pablo, o aquí como lo dice Pablo también, con trompeta de Dios. 3. Ahí está la venida del Señor. Y en la venida del Señor, ustedes saben, el Señor en su primera venida trajo el nombre de redención, y en su segunda venida, con la voz de arcángel, trajo el nombre de reclamación. En William Soto Santiago, ahí trajo el nombre de reclamación. Y luego viene la trompeta final, o la gran voz de trompeta, que es la que efectuará, completará todo lo que falta, que fue profetizado de la segunda venida del Señor. Este es el tiempo en que estamos. Este es el tiempo en que estamos. Y se buscan por allí dónde fue que el hermano Branham dijo que recuerden que el séptimo sello está en 3. Quizás Daniel Carrera nos lo puede conseguir por ahí y nos lo da en algún momento para leerlo, que el séptimo sello está. La voz y la trompeta. Ajá. Estas cosas tienen que suceder antes de la aparición de Jesús. Ahora la aclamación, Jesús ejecuta las 3 cosas en su descenso.
¿Qué es una aclamación? Es el mensaje y sale primero el plan de vida trayendo la novia a fruición. Y dice, bueno, desde el principio dice, la palabra dice aquí en Primera de Tesalonicenses que hay 3 cosas que tienen que suceder antes de que el Señor mismo aparezca. La primera cosa que sucede, ahora noten con cuidado, la aclamación, la voz y una trompeta. Leamos el versículo 16 para probarlo, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Suceden 3 cosas distintas. 3 cosas distintas. Dese cuenta, pero hay una parte, Bruno, que lo vas a conseguir por ahí, donde el hermano Branham dice así literalmente. Eso lo dice en los sellos, por ahí usted lo va a encontrar, que dice que el 7º sello está en 3. Son 3. El 7º sello, bueno, ya lo conseguiremos. Y el 7º sello And the seventh seal es la segunda venida del Señor. is the second coming of the Lord. Y el hermano Branham dijo, And Brother Branham said, el 7º sello the seventh seal está en una manera triple. is in a threefold manner. 2 partes 2 parts se han cumplido ya. has been fulfilled already. Falta una. 1 is left. Y es And it's el 7º sello, the seventh seal, la segunda venida del Señor. the second coming of the Lord. Las primeras 2 partes The first 2 parts se cumplieron were fulfilled en el cuarto día. in the fourth Elijah. Y la otra parte que falta, And the other part that's left, ya ustedes saben now you know, que tiene que cumplirse they have to be fulfilled de la misma manera the same way en un profeta. in a prophet. Porque la venida del Señor es el 7º sello. Because the coming of the Lord is the seventh seal. El 7º sello tiene 3 partes. The seventh seal has 3 parts. 2 partes se cumplieron con la luz de la carne 2 parts were fulfilled with the beginning Elijah. en el cuarto día. In the fourth Elijah. La última parte The last part tiene que ser completada. has to be fulfilled. ¿Y eso es qué? And that is what? La luz de la mañana The light of the morning apareciendo appearing en la escena, on the scene, cumpliendo fulfilling la segunda venida del Señor. the second coming of the Lord. Encontramos We find que el cuarto día dijo that the fourth Elijah said que la aparición del Señor that the appearing of the Lord estaba cumplida. was fulfilled. Y eso sucedió And that happened en el cuarto día. in the fourth Elijah. La venida del Señor The coming of the Lord entonces se cumple also fulfilled en el quinto in día. the fifth Elijah. Y segundo Moisés, Second Moses. conforme According al orden de su venida, to the order of his coming. lo cual no podemos cambiar. We cannot change. Solo Only podemos hacer una cosa, we can do one thing. y es creer Is believe a lo que el profeta de Dios what the prophet of God dijo que acontecería said would happen. y la forma en que vendría el Señor por segunda vez. That the Lord would come for the second time. Dice, página 481 de los sellos, dice, ahora noten que la apertura del 7º sello también es en un misterio triple. La apertura del 7º sello es en un misterio triple. Se pueden conocer 1 o 2 partes del 7º sello, entonces se conocen ¿qué? 2 partes del misterio del 7º sello. Entonces, sabemos que el 7º sello está en un misterio triple, es un misterio triple. Tiene 3 partes. O sea, el 7º sello, siendo un misterio, tiene 3 partes misteriosas. Se puede conocer una parte, pero todavía le faltan 2. Se puede conocer 2 partes, pero todavía le falta una. Porque Dios se perfecciona en 3. Y la venida del Señor, el 7º sello, está en un misterio triple. ¿Ve? La venida del Señor se perfecciona en 3. ¿Entendió ahora? 3 partes tiene la venida del Señor. 3 partes misteriosas. Dice también
ahora noten que la apertura del séptimo sello también es en un misterio triple. Les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. Les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Ahora noten que la apertura del séptimo sello también es en un misterio triple. Vea usted que la apertura del séptimo sello es en un misterio triple. O sea que uno puede ver una parte del séptimo sello y si no ve las otras dos, no ha visto realmente el séptimo sello completo. Porque es en una forma triple, también está en un misterio triple. Tiene 3 partes misteriosas, las cuales tienen que ser entendidas para usted realmente por completo entender el séptimo sello, para que realmente esté para usted abierto el misterio del séptimo sello. Viendo solamente una parte, le faltan 2. Viendo 2, le falta 1. Por lo tanto, vea usted que el séptimo sello está en un misterio triple. O sea, que el séptimo sello tiene 3 misterios en uno. O sea, tiene 3 partes importantes, las cuales pertenecen al séptimo sello. Encontramos que el séptimo sello está en una manera triple. El séptimo sello tiene 3 partes muy importantes. Encontramos que 2 partes del séptimo sello fueron bajo el ministerio del séptimo mensajero. Fueron bajo el ministerio de nuestro amado hermano William Marion Branham. Encontramos que esas 2 partes fueron vividas y vino a ser historia. Ya es historia esas 2 partes. Pero luego también encontramos que la última parte del séptimo sello, en el final del séptimo sello, está el final de la edad de la Odisea. Está el final de la dispensación gentil, o sea, las edades de la iglesia. Ahí también es el final de las trompetas. Ahí, en la parte final del séptimo sello, en la última parte, ahí está el final de las trompetas. ¿Por qué? Porque ya 6 trompetas de las trompetas de Israel ya sonaron. Pero en la parte final del séptimo sello, ahí suena la última trompeta para Israel. Y entonces, es el final de las trompetas. Y también es el final de las edades de la iglesia. Y es el final también del séptimo sello. Y es también el final de la introducción al milenio. Bueno, usted sabe que todas esas cosas están en el séptimo sello. Encontramos que el séptimo mensajero, el cuarto Elías, fue el precursor de todas las cosas que acontecerían en el final del séptimo sello. En palabras más claras, la primera parte y la segunda parte del séptimo sello introducen la última parte del séptimo sello. Y en esa última parte del séptimo sello es el tiempo y es la causa por la cual hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y en esa última parte del séptimo sello es el tiempo en que los truenos emiten sus voces. En esa última parte del séptimo sello es el tiempo para el cumplimiento de la visión de la carta. Es en esa última parte del séptimo sello el tiempo para el cumplimiento
de Dios abrir públicamente el séptimo sello, que es la segunda venida del Señor, que es la venida del Mesías. Ahí en esa última parte del séptimo sello es que es abierto públicamente la venida del Señor, y es identificada la venida del Señor con el séptimo sello. Es identificada públicamente. Cuando algo es identificado públicamente o algo es develado públicamente, entonces las dudas tienen que desaparecer. Y si alguien tiene alguna duda, la tiene porque quiere, porque ya la cosa ha sido develada. Triple, ¿no ves? El misterio del séptimo sello es un misterio Triple. triple. Amén, sigue. Les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Será en la mera venida del Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo que ninguno sabría cuándo Él iba a volver. Pero habrá las 7 voces de estos 7 truenos. Los 7 truenos. Que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo. Amén. Entonces yo creo que para nosotros que no conocemos esto, no será conocido hasta ese tiempo, pero sí será revelado en aquel día, en la hora cuando debe ser revelado. Hallamos que Cristo, el Cordero, tomó el libro en su mano y abrió el séptimo sello, pero es un misterio escondido, nadie lo conoce. Y eso cuadra exactamente con lo que Él dijo, que nadie conocería cuándo sería su venida, tampoco conocerían nada acerca de este misterio de los 7 truenos. Entonces esas dos cosas están unidas. De eso ya tenemos conocimiento, porque lo demás nos ha sido abierto, pero esto no. Amén. Pero sentado allá en el cuarto, vi esto abrirse y mostrar estos 7 truenos. Ahora, no más hasta allí podemos llegar, pero ¿notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello? Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Lo deja en silencio. Ajá, también lo omitió. Vemos, pues, que es un misterio por completo y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, lo demás nos será dado allí, en Amén. el tiempo, fíjense, en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llamar a su novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. Amén, amén. Muchísimas gracias. Amén. El misterio del séptimo sello es un misterio triple. Lo que pasaba era que nosotros no, bueno, por supuesto, ahí mismo lo dice, que no estaba revelado. Pero si ustedes buscan un poco más, se van a encontrar en otra parte que dice que ese misterio de los truenos, ese misterio que está refiriendo allí, que dice que ese misterio triple y que va a ser el mensaje de los truenos, es en una carpa. Y ustedes lo van a conseguir, si lo buscan lo van a conseguir, es en una carpa. Eso iba a ser revelado, ¿a dónde? En una carpa. Ustedes lo buscan, lo conseguirán. Que ese misterio que estaba escondido iba a ser revelado en una carpa. Ahora ven ustedes, desde el 1974, para hablar más, con fechas más claras, podríamos decir desde el 63, el fines del 63, pero yo no quiero tocar el 63, por cierto motivo, no quiero usar esos números, sino quiero señalar del 74, del 74 al 75, las 2 primeras partes de la segunda venida del Señor.
fueron identificadas públicamente. Fueron identificadas públicamente. Luego, en este año, la tercera parte de la venida del Señor fue identificada públicamente, porque la venida del Señor es identificada con Elías primero y con Moisés después. Ahora ven ustedes todo el tiempo que pasó, desde el 74 que públicamente fue identificada la venida del Señor con Elías, hasta que en el 76 fue identificada la otra parte. Luego encontramos que al ser identificada por Dios, ya eso entonces queda identificado. Y el séptimo sello sería identificado ¿con qué? Con la segunda venida del Señor. Sería identificado con Elías y Moisés. Había o tenía que ser identificado entonces ¿qué? Elías tenía que ser identificado en ese tiempo y ser señalado que en Elías vino el Señor en toda su plenitud. Eso es identificar ¿qué? El séptimo sello con Elías. Y luego la otra parte es identificar el séptimo sello con Moisés. Ahora vea usted que siempre pasa algún lapso de tiempo. Siempre pasa algún lapso de tiempo, pero después que ya Dios ha identificado lo que Él ha prometido, ya de ahí para adelante, entonces hay que andar listos con Dios, como decimos nosotros. Y ahora, Señor, hemos visto lo que tú has hecho a través del mensajero para esta edad, cómo te has manifestado de nuevo en nuestro amado hermano William Marion Branham, y le has dado un nombre que tu pueblo honra, Señor. Oh Dios Todopoderoso, sabemos que no es el hombre, sino tú manifestado en el hombre, al cual adoramos y servimos. Gracias, Padre Celestial. Necesitamos tu presencia en esta tarde, Señor. Que tú nos asistas de una manera especial y que a la lectura de tu palabra sea ungida en nuestros corazones y en nuestros oídos, para que esta palabra nos haga crecer más y más en la bendición que nos has concedido para esta hora. Padre, bendícenos. Rogamos todo esto por los méritos de nuestro Señor. Amén y amén. Hasta que llegó el tiempo que Dios le dijo, William Branham no está en la edad de la piedra angular. Está en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Cuando llega el tiempo de subir arriba, de subir al lugar correspondiente para la adopción, entonces los hijos de Dios son llamados por Dios a la parte de arriba de la montaña. Y la parte de arriba de la montaña no es otra sino la edad de la piedra angular. Son llamados ahí los hijos de Dios que estén viviendo en el tiempo de su venida. ¿Para qué? Para ser adoptados. Ahora entienda bien una cosa. El Espíritu Santo es el Maestro. Y los hijos de Dios son adoptados en la parte de arriba. Son llamados arriba para ser adoptados. Usted tiene que entender que en las edades de la iglesia, allá no hay adopción. El cuarto Elías, sabemos que fue adoptado, y para ser adoptado él tuvo que subir a la edad de la piedra angular, aunque las demás personas no subieron, pero él tuvo que subir. Pero ¿en qué parte coloca ese nombre? Pues en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. No fue colocado en el lugar santo,
por los, digamos, no fue colocado en el lugar santo. Por lo tanto, no podía ser manifestado en carne humana en el lugar santo. En ninguno de los 7 ángeles mensajeros. Entonces viene una persona y dice, no, está en el 7º ángel. No. Lean la palabra del ángel. Quédense con la palabra del ángel. Ahora vemos que luego de la adopción allí, entonces ese nombre era tan bueno como el del Padre. Ese nombre era tan bueno, ese nombre Jesús, era tan bueno como el nombre eterno de Dios. Porque ese nombre Jesús es el nombre de Dios para redención. Por lo tanto, luego de haber sido adoptado, ya ese nombre de ahí en adelante podía ser usado y tenía que funcionar. Ahora ustedes recuerdan que el Señor dijo, en una ocasión dijo, bueno, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre vino a ser efectivo para ser usado luego de la adopción. Luego de la adopción, ese nombre era tan bueno como el nombre del Padre. Ese nombre era tan bueno como el nombre eterno de Dios. Entonces, siendo aún el nombre de redención, funcionaría luego de la adopción. Ahora encontramos que Él dijo, nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pero luego, de allí en adelante, luego, cuando el Espíritu de Dios descendiera sobre ellos, de ahí en adelante, ellos habrían de pedir. Y Él dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y ahora, vemos que el nombre de un hijo de Dios, luego que ha sido adoptado, es tan bueno como el nombre de su padre. Ahora vemos que luego, fíjense, vemos el nombre de otro hijo de Dios que se ha adoptado, y fue ¿quién? William Marion Branham. Y como todo hijo viene del nombre de su padre, él trajo el nombre de su padre, el Padre Celestial. Por lo tanto, trajo el nombre eterno de Dios. Y luego que fue adoptado, ese nombre era tan bueno como el nombre de su padre. Era tan bueno como el nombre de Dios para redención. Ese nombre eterno de Dios era tan bueno, por lo tanto, funciona como funcionó el nombre de Dios para redención. Y ahora, sin límites. Ahora fíjese, por eso también encontramos que Jesús dice que cuando ascendió recibió que un nombre nuevo. ¿Cuál? El nombre eterno de Dios. Es más, el hermano Branham fue precursor del nombre, pero no fue el portador del nombre. El nombre es William, no eran los apellidos. Un día así como hoy, a las 7 de la noche, según aparece en el certificado de nacimiento, nací yo en el año 40. Me iban a poner por nombre Eliseo, pero nació un primo mío por la mañana, primero que yo, y le pusieron Eliseo, y entonces el papá mío dijo, pues no le vamos a poner el mismo nombre, ya que su primo nació primero, así es que le vamos a poner otro nombre. Y me pusieron por nombre William, y yo le agradezco a Dios que Él haya dirigido todas las cosas en mi vida, y aún agradezco mucho que me hayan puesto por nombre William, ya que es uno de los nombres que Dios ha utilizado, y
ha llevado el mensajero de la séptima edad. Así es que para mí es de mucha alegría saber que me pusieron el nombre que llevo y saber que he venido a esta tierra con un propósito divino. Agradezco mucho que me hayan puesto por nombre William, ya que es uno de los nombres que Dios ha utilizado y ha llevado el mensajero de la séptima edad. Es más, el hermano Branham fue precursor del nombre, pero no fue el portador del nombre. El nombre es William, no eran los apellidos. Y aún agradezco mucho que me hayan puesto por nombre William, ya que es uno de los nombres que Dios ha utilizado y ha llevado el mensajero de la séptima edad. Cuando hay gente que están diciendo que el nombre del Señor viene en el precursor, eso no lo dice, el mensajero dice que viene en el ángel del Señor Jesucristo, no viene en el precursor, viene en aquella persona en quien se encarne el ángel del pacto. Ahí es donde viene y lo dice claramente. ¿Usted lo quiere creer de otra manera? Bueno, ya eso sería una cosa suya, pero yo creo lo que dice el ángel. Yo me quedo con la palabra del ángel. Ahora, el nombre eterno de Dios, ¿dónde dice Dios que está? En su ángel, en el ángel de Jehová, el cual apareció a Moisés, el cual es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. O sea que el nombre eterno de Dios está colocado en el cuerpo teofánico de Dios. Y por eso es que se reveló a Moisés como el yo soy, o sea, como YHWH, y luego a través de toda la Biblia encontramos que Dios habla de su nombre y Él dice que colocará o será colocado su nombre en el lugar que Él escoja para morar y colocar allí su nombre. Entonces la palabra tiene que venir para podernos perfeccionar. Y la palabra es Jesucristo. Y Jesucristo en su plenitud es el único que nos puede perfeccionar. Y Jesucristo viniendo en toda su plenitud, ¿qué es? Es la palabra viniendo en toda su plenitud. Jesucristo, la palabra viniendo en toda su plenitud, vino en carne humana y se llamó William Marion Branham. Vino en forma de carne. Y ese fue el misterio ¿de quién? Del séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo en toda su plenitud. Hemos visto que el primer Hijo de Dios que estuvo aquí en la tierra manifiesto en carne, llegó a la perfección, nuestro Señor Jesucristo. Luego vimos otro más que llegó a la perfección. ¿Quién? Nuestro amado hermano Branham. Ahora, ¿cuántos saben que el Señor vino en carne humana la primera vez? ¿Cuántos saben que vino la segunda vez? ¿Y cuántos saben que está prometido que habrá de venir la tercera vez en carne humana? Vino en Jesús de Nazaret. Vino en William Marion Branham, el séptimo mensajero. Y ha de venir en cada uno de los escogidos del Señor. Entonces, nunca antes se podía predicar o anunciar o revelar públicamente a la gente el misterio del séptimo sello, que era la venida del Señor en carne humana en nuestro hermano Branham, con un nombre que nadie sabía sino él mismo. Entonces encontramos que en el hermano Branham
también ese tabernáculo ya tenía el nombre eterno de Dios, aún antes de la plenitud de Dios meterse. Entonces el esposo, ¿quién era y dónde estaba? Pues el esposo era Dios, el mismo Señor. ¿Dónde estaba? Estaba en carne humana en el cuerpo de nuestra amado hermano Branham. ¿Cuántos han visto y saben que es la voz de Dios la que nos ha dicho que el nombre nuevo del Señor es William Marion Branham? Y que estamos en una nueva dispensación. Lo sabemos porque aquí está. ¿Y quien habló esto? ¿Quién fue? Fue Dios a través del hermano Branham. Por lo tanto, no hay voces humanas aquí, sino que es la misma voz de Dios. Yo digo, bueno, fíjense, hermano, lo que es rechazar la verdad. Cuando Dios te manda la verdad, y yo quiero que ustedes me busquen eso, el hermano Barroyeta, que sabe buscar tanto en la Biblia, o alguno de esos hermanos como William Romero, que buscan en las computadoras. Cuando Dios le manda la verdad y usted la rechaza, ¿sabe lo que dijo Pablo? Entonces Dios mismo le manda un espíritu de error para que entonces crea a la mentira. Búsquenlo y me lo leen. Alguien tiene que hallarlo en el libro de Romanos, por allí. Cuando Dios te manda la verdad y tú la rechazas, ¿sabe lo que te espera? Un espíritu de error. Búscalo en tu computadora ahí, Ruth, si no lo busco yo, no tengo aquí mi teléfono, a ver, si lo tengo lo consigo, si no, yo creo que lo dejé. Pero bueno, es facilito buscarlo en la concordancia. Dios le manda espíritus de error para que crean. Segunda de Tesalonicense 2:11, ¿cómo dice? ¿Quién tiene un micrófono? Por ahí no tiene allí ningún micrófono. Daniel, no tienen ustedes micrófono ni nada de eso. Pero ahí tienen uno. Léetelo ahí. Vamos a ver si es la que yo estoy pensando. Yo estaba pensando en una en Romano, pero busca esa. Léenos esa que después nos puede dar otra. Creen la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es el versículo anterior? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Ahí está. Para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, ¿qué dice? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Por eso Dios les envía. Entonces, si no reciben la verdad, el mismo Dios les manda un poder engañoso para que crean a qué. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, te dan cuenta, y es Dios que lo hace. Si Dios te manda en su gracia divina y misericordia a tu casa el amor de la verdad y tú la rechazas, ¿qué estás esperando tú que te venga? ¿Ven? Dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad con que Dios te lo mandó, bueno, no quieres la verdad, te voy a mandar un espíritu de mentira para que entonces creas a la mentira. Y basta la persona, como es un espíritu que unge, la persona va a estar creyendo con
toda seguridad que esa es la unción del Señor y que eso que está creyendo es la pura verdad y resulta que es la pura mentira. Somos preparados por el ángel del Señor, hoy somos preparados por el ángel del Señor, para recibir por su mensaje la plenitud en el tiempo del fin, para recibir por su mensaje la plenitud en el tiempo del fin. Jesús profetizó para este día final, Jesús profetizó para este día final, que había falsos cristos, falsos maestros, que a sus escogidos tratarían de engañar, que había falsos cristos, falsos maestros, que a sus escogidos tratarían de engañar. Solo hay un mensajero para este día final, solo hay un mensajero para este día final. Oigamos su mensaje sin malinterpretar, porque la voz del cielo del Padre Celestial. Oigamos su mensaje sin malinterpretar, porque la voz del cielo del Padre Celestial. Mateo 24 en el verso 24, Mateo 24 en el verso 24, se ha estado cumpliendo en esta última edad, en aquellos ministros que han querido interpretar el mensaje del reino, mensaje celestial, la gran voz de trompeta, nuestro alimento espiritual. Eso es todo, mi hermano, solamente a escuchar. Eso es todo, mi hermano, solamente a escuchar el mensaje grabado que ha dejado el Señor. Es la única cosa que debemos repasar. El mensaje grabado que ha dejado el Señor es la única cosa que debemos repasar. Ministro del reino, no rechaces tú la alerta. Ministro del reino, no rechaces tú la alerta. Deja que el pueblo pueda escuchar directamente la cinta sin interpretar. Deja que el pueblo pueda escuchar directamente la cinta sin interpretar. Hoy William Marion Branham nos envió a su profeta. Hoy William Marion Branham nos envió a su profeta. Lo hemos recibido todos los elegidos, él es Moisés y Elías en la piedra angular. Lo hemos recibido todos los elegidos, él es Moisés y Elías en la piedra angular. Si tú no crees ahora la palabra que Dios te está dando, recuerde que hay una sentencia de parte de Dios en la Biblia. Si te doy la verdad y la rechazas, te mando un espíritu de mentira para que entonces creas a la mentira. ¿Ves? Y búscalo, porque es una sentencia bíblica. Con Dios no puedes estar jugando. Yo te doy la verdad, yo te la mando. ¿No la quieres? Ah, pues tú lo que quieres creer la mentira. Te voy a mandar un espíritu de mentira. Y vas a creer a ese espíritu de mentira, lo que ese espíritu de mentira va a decir, a ese le vas a creer. Y no a lo que es la realidad de lo que Dios está haciendo. Ustedes tienen libre albedrío.